Sean bendecidos en este día a todos los que nos están viendo en el día de hoy. Le habla la pastora Wanda Ramírez y el pastor Lionel Ramírez de la iglesia La Voz del Espíritu Santo en Guaynabo. Hoy vamos a estar dando comienzo a lo que es la sanidad interior en las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Que esta es la puerta número 8, la puerta de los caballos. Espero que seamos edificados cada uno de nosotros grandemente. Dios les bendiga mucho. Buenas noches, Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Venimos esta noche a adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios que viene pronto por su pueblo. Amén. Le adoramos. Gloria a Dios, Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Santo, gloria a Dios. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se presta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra Correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la avalancha se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Una vez más, vamos. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, Porque le diste tu amor. Te adoramos, Rey. Vienes pronto por tu pueblo. Señor, prepáranos para ese día. Amén. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Continuamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Y venimos a adorarte y a exaltarte. Señor, te adoramos, Jesús. Yo
pequeña nube como la palma de una mano, y es la señal de que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube como la palma de una mano, y es la señal de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Yo veo una pequeña nube como la palma de una mano, y es la señal de que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube como la palma de una mano, y es la señal de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos dialogar, ¿verdad? Y traer esta enseñanza después de una alabanza que nos pone el ambiente correcto para recibir la enseñanza. Hoy ciertamente, como le anunció la pastora, estaremos hablando de las puertas de los caballos, que no es otra puerta más que la restauración de los sacerdotes. Entiéndase por esta puerta que cuando hablamos de estas puertas de Jerusalén, es el marco geográfico de la ciudad de Jerusalén, cuyo nombre tiene un significado en nuestra alma. O sea que cuando hablamos de estas puertas, estamos hablando de las puertas del alma. Por eso es que es tan importante entender el significado de cada puerta. Esta noche específicamente estaremos hablando de la restauración de los sacerdotes. Pastora, ¿y quiénes somos los sacerdotes? Somos nosotros los hijos de Dios. Somos nosotros. Los redimidos. Que es interesante porque cada uno de nosotros enfrentaremos una sanidad interior que ha de ser para bien y se va a representar esta sanidad en nuestro ser interior externamente. Por eso precisamente, exactamente en Nehemías, el versículo 28, 3:28, nos está hablando exactamente de esto, que es una restauración de la puerta de los sacerdotes frente a las puertas de su casa. Y qué lindo, ¿verdad? Que tú y yo somos sanados interiormente para que podamos llevar como sacerdotes el hogar correcto. Las personas que somos influenciadas por nosotros y que somos parte de la influencia de sus vidas,
estamos representados en nosotros como los sacerdotes de la casa, los sacerdotes que somos los que llevamos, los portavoces de la palabra de Dios. Y para poder ser portavoces de la palabra de Dios correctamente, tenemos que estar sanos, hermano. Por eso es importante que usted llame a otros para que vengan a recibir esta sanidad de su alma. ¿Sabes qué? Todos necesitamos pasar por sanidad interior. Yo así lo creo y la palabra de Dios tiene un diseño perfecto para nuestra vida. Así que es una buena oportunidad para reunirnos en familia, con sus hijos, con sus tíos, con sus sobrinos, con sus hermanos, para que todos podamos juntos dialogar de esta enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Y así seremos bendecidos completamente, en familia, en amor. Y qué bueno que la cuarentena así nos obliga. Tremendo, ¿verdad? Sí, esta puerta número 8, ya vamos por la puerta número 8, pastor. Qué bueno. ¿Cómo vamos a ir limpiando reconociendo lo que es el Señor, limpiando nuestro espíritu, reconociendo quién es la fuente de vida, etcétera, etcétera, etcétera? Llegamos a las puertas de los caballos. Y es bien significante esta puerta, pastor, porque esta puerta de los caballos nos habla de la renovación, el carácter, ¿verdad?, sacerdotal que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en Puerto Rico y hasta en el mundo entero, porque ahora a través de los medios de comunicación que estamos usando podemos llegar a mucho pueblo, ¿verdad? Y entonces también nos habla del carácter que tenemos que tener en adoración y nos llama a una vida de integridad también, santidad y consagración, que muchas cosas nos habla de esta puerta. Tremendo. Nos habla también de lo que es la intercesión, es bien importante, de la guerra espiritual. Así que ya hemos pasado por varias puertas y ya estamos preparados para llegar a esta puerta que es la puerta de los caballos. Y leemos en Nehemías 3:28, que dice: desde la puerta de los caballos, esto es para que usted haga referencia de que esta puerta existe, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y vemos que como eso que dice enfrente de su casa quiere decir que nuestro hogar tiene que ser reparado, pero a la manera del Señor, no a la manera que nos dé la gana. Y ese carácter sacerdotal es el que hace que podamos adorar, ¿verdad?, tener una santidad divina en nosotros, una integridad, y llevarlos a las personas que están con nosotros en nuestro hogar. Así que vemos cómo esta puerta es muy importante, porque así vemos cómo nosotros vamos a hacer muchas cosas para el Señor, para que podamos llevarlas a nuestro hogar y luego a nuestro entorno. Y está implícitamente escrito, porque la palabra sacerdotal, restauración de los sacerdotes, implica una responsabilidad. Quiere decir que si tú eres padre o madre, tienes que buscar la sanidad de tu alma, porque eso se va a reflejar en una bendición para tus hijos, para tu familia y en toda aquella persona, como les mencioné ahorita, que ustedes puedan influenciar. O sea que es una responsabilidad interna de nosotros el conseguir y buscar esa sanidad del alma. Es interesante porque fíjese que hasta la misma palabra nos denuncia la necesidad que tenemos de cumplir ese mandato y nos marca como una responsabilidad suprema para que entendamos claramente que hay un propósito de Dios en cada cosa que está escrita en su palabra y trata en favor de nosotros. Interesante, ¿eh? Sí, pastor, y en aquella época el caballo tenía un simbolismo que era de guerra y de fuerza, y nos habla de vencer y que y nos puede llevar a nosotros a ser vencedores, ¿verdad? Esas son unas cualidades que el caballo tiene, pero en aquella época que había mucha guerra y se utilizaba como para que fueran a la guerra las personas, pues era un símbolo de mucha fuerza. Es interesante, pastor, y perdone que le interrumpa, porque el caballo está marcado en Apocalipsis como un arma de guerra para describir la fortaleza, bien sea en bendición como destrucción. Y es interesante, y los colores que tiene denuncian su función. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el caballo es un arma de guerra. En la función dinámica y activa de la fortaleza, en los tiempos que vivimos, somos tú y yo. Somos tú y yo los que llevamos la función mecánica al mundo físico
para llevar el mensaje correcto que proviene de un alma redimida en Cristo Jesús. Es interesante porque tú y yo somos los representantes de ese poderío que adquirimos en el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y al ejecutarla, entonces somos nosotros esos caballos descritos ahí de manera simbólica, porque somos redimidos. El caballo sabemos que no es redimido porque los animales no tienen espíritu, pero tú y yo tenemos espíritu. Así que Dios ha puesto este simbolismo para que entendamos que somos los portadores de ese poder que está cimentado en nosotros por almas redimidas por la palabra de Dios en nosotros, la cual hemos proclamado con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, y será hecho. Es interesantísimo la similitud de la palabra como está escrita en nuestra vida. Sí, y esta palabra nos va a llevar también a que no por la fuerza del caballo, sino por la fuerza del Señor que está en nosotros, lo que vamos a hacer. Así que vamos a darle a Job 39, 19, 25, que nos habla de las cualidades del caballo. Y dice así: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? ¿El resoplido de su nariz es formidable? Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, y vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan las aljabas, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Qué interesante. Yo quiero que volvamos al primer versículo otra vez, porque fíjese cómo él dice en el versículo 19 de Job. Dice: diste tú al caballo la fuerza. Eso es Dios hablando con el siervo Job. Vestiste tú su cuello de crines ondulantes. O sea, esas crines ondulantes que tiene el caballo tiene una cosa muy importante. Yo no sé si usted ha montado a caballo, pero el que ha montado caballo o ha sido jinete sabe que el caballo tiene una fuerza extraordinaria. Y cuando tú te montas encima de un caballo, es como si te montaras en un carro que tiene mucho poderío su motor. Y los carros se miden la fuerza, exactamente, en los carros por caballos de fuerza, horsepower. ¿Por qué? Porque es la unidad de trabajo, la unidad energética para medir la fuerza. Interesante que él le sigue diciendo: ¿vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Qué significa crines? Las crines en el diseño del caballo las puso Dios para que usted pueda agarrarse dentro de ese poderío de fuerza que el caballo tiene en su ser. O sea que para que podamos ser capitanes correctos, buenos jinetes de ese caballo, lo primero que tenemos que aprender es a montarnos del caballo. Mire, hermano, cuando usted se va a montar en un caballo, lo primero que usted hace antes de poner el izquierdo o derecho sobre el pie, en el estribo, lo primero que usted hace es agarrar la crin del caballo. ¿Y por qué? Porque la crin del caballo le va a dar a usted la dirección para que su cuerpo se mantenga en el mismo centro del caballo que tiene la fuerza para moverse. ¿Sabrá Dios el diseño que hace? Es perfecto. Hizo el diseño del caballo para nosotros y nosotros para estar en acorde con que podamos manejar ese caballo de fuerza. Y mire el 20 como dice. El versículo 20 es interesante. Le sigue haciendo una pregunta y le dice: ¿le intimidarás tú como a langosta? ¿Quién puede intimidar un caballo que viene frente a ti corriendo? ¿Habrá alguien que lo pueda detener? Yo siempre me acuerdo cuando montábamos a caballo y si venía un caballo para frente o venía un grupo de caballos corriendo, levantábamos las manos. Hermano, el caballo no se detiene, el caballo se desvía. Pero tú, si te desvías del camino, él te va a pisar. Lo primero que tienes que hacer es estarte quieto y levantar la mano. Fíjese la pregunta que le hace de tanta sabiduría el Señor,
que hay en lo que le enseña. Mira, le dice, le intimidarás tú como a langosta. O sea, tú tan pequeño y tan frágil, ¿podrás tú dominar la fuerza de un caballo? Y después le dice, el resoplido de su nariz es formidable. ¿Sabe por qué dice que es formidable? Porque te está diciendo el poderío que tiene. Cuando un caballo sopla su nariz, es porque está investido de fuerza para tomar acción contra algo. Significa ir contra la batalla, contra la guerra. No le teme ni le tiene miedo a la guerra. Y mira el 21 como te sigue diciendo. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Cuando un caballo escarba la tierra es porque se está ejercitando los músculos para lo que va a hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces dice seguida, sale al encuentro de las armas. Porque no le tiene miedo a nada, como dice la pastora. Así es el caballo. Y mira el versículo 22, como él te sigue diciendo. Hace burla del espanto y no teme. O sea que no importa lo que haya de frente, él va a cumplir lo que ya decidió que él iba a cumplir, que conforme a su diseño está hecho ya. Dice la segunda oración de este versículo, ni vuelve el rostro delante de la espada. Quiere decir que el caballo no le tiene miedo a lo que tiene que hacer y no importa lo que esté de frente, él va a seguir hacia lo que destinó que iba a hacer. O sea que hay un propósito claro de poder y autoridad se ha establecido. Por esto es un arma, por eso es que viene denunciado en esta palabra como un arma de guerra poderosa para el cumplimiento de la palabra. Y seguimos en el versículo 23. Fíjate cómo está diciendo esto. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. O sea, contra él vienen amenazas de destrucción de posibles armas de fuego, que son armas de hierro, que lo pueden destruir. Y mira el 24 como te dice. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra. O sea, que más decidido que nunca está para cumplir el propósito del diseño del caballo. Y dice, sin importarle el sonido de las trompetas. Quiere decir que no hay nada que lo pueda intimidar, porque él está seguro de lo que va a hacer, porque ese es el diseño de Dios. Y el 25, para que entendamos qué es lo que está diciendo aquí. Antes, como dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. O sea que nada de todo esto, nada de los clarines, nada del vocerío, puede oler que hay guerra y él no se detiene. Porque hay un diseño perfecto de éxito en la estructura del caballo. Un caballo que se enfrenta a una batalla, hermano, no se va huyendo. Sigue hasta el final y muere de frente si es que tiene que morir. Y si no muere, obviamente tiene la victoria. ¿Sabes qué? Eso somos tú y yo. Tú y yo hemos sido llamados para victoria. Tú y yo no hemos sido llamados para fracaso. Tú y yo no hemos llamado para maldición. Tú y yo fuimos llamados para bendición. Y la similitud con esto es un ejemplo similar a cómo tiene que el hombre comportarse en estos días, que es la firmeza, la integridad y estando claro hacia dónde tiene que caminar. Esta puerta te está hablando de ese poderío que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si usted cree que un caballo es fuerte, más fuertes somos tú y yo en Cristo. Porque la palabra nos dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Hay mucho aprendizaje en todo esto. Yo sé que no tenemos mucho tiempo para hablar y estamos grabando en un tiempo necesario para cumplir el propósito, pero algún día hablaremos de los caballos, porque ese es un tema que a mí siempre me ha gustado y de hecho he tenido caballos por muchos años. Sí, pastor, así es. Así que haciendo una similitud entre el caballo y nosotros, ¿verdad? Las cualidades que tiene el caballo, como cristianos, nosotros necesitamos una preparación así, de tener esa fuerza, de no dar marcha atrás, de no cogerle miedo a la batalla, sino que estar prestos para la batalla, que es lo que nos llama el Señor cada día, ¿verdad? Entonces vemos cómo
Esa lucha espiritual que tenemos que llevar adelante la podemos ver y nos da la palabra en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, interesante. El versículo 3 nos está describiendo, de Corintios 10, nos está describiendo el versículo 3, que aunque militamos según estos cuerpos, búscalo en su Biblia ahí, específicamente te está diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados. O sea, usted no tiene pelea con su hermano, usted no tiene pelea con el jefe que le hace antagonizar a usted y sentirse mal y que lo quiere empequeñecer. Ese versículo 3 te está diciendo claramente que no andamos en la carne, o sea, no pelees contra el ser humano que se levanta, es contra lo que opera en ellos. Por eso tenemos que entender que nuestra pelea no es ir al hermano y decirle, tú estás equivocado allí y manifestarle con agresividad el coraje que tenemos, sino sencillamente decirle, no estoy de acuerdo contigo y algún día vas a ver por qué no estoy de acuerdo contigo. Y de esa manera sencilla, humilde, pero clara y firme, usted le da a entender que está equivocado. Porque tú conoces la verdad y la verdad te hace libre, pero no seas opresor para decirle, chico, pero tú eres bien bruto y bien necio. ¿Cómo es posible que tú crees ese disparate? Sino en amor le digas, no estoy de acuerdo, porque mira, la palabra dice esto. Si es que tú la quieres escuchar, yo te la voy a explicar. Y te establece bien claramente ese importante tema que muchas veces nos saca de contexto las cosas que nos hacen en el mundo. Y a veces no estamos de acuerdo y estamos muy molestos con lo que nos están haciendo, pero ¿sabes qué? Tenemos que entender que no es en la carne que se pelea, sino en el Espíritu. Y esa persona que no conoce a Cristo muchas veces no tiene el Espíritu Santo para entender la verdad que tú le quieres proyectar, la verdad que tú le quieres explicar, y tienes que tratarlo con paciencia y mansedumbre. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, aprended de mí que soy mansos y humildes de corazón. Y fíjate que el versículo 4 te sigue diciendo claramente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no tenemos armas carnales, sino armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Cuando te habla de fortaleza, te habla de pensamientos, de principios, de ideas, de conceptos equivocados que la gente tiene que cambiar, porque no los entiende, por eso es que están así. Y el versículo 5 finalmente te dice, derribando que el argumento que te están presentando y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que aquellas cosas que se oponen a Dios, que se oponen a Dios, que están contra la palabra de Dios, tú las vas a dar a conocer a través de ¿qué? De la verdad. Entonces la verdad va a ser el resultado de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, cuando nuestro pensamiento está cimentado sobre el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos la capacidad para llevarle a otros el conocimiento de esta verdad para que ellos puedan deshacer lo que está mal aprendido. ¿Entiendes? Y solamente lo damos a conocer a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. No por el conocimiento tuyo, no es el mío, es el de Dios en nosotros que hace que lleves a ellos esa verdad. Así es, pastor. Así que nos habla de vencer, ¿verdad? Y podemos llevar a otros a ser vencedores también. Amén. Esta puerta de los caballos es la puerta de la batalla, ¿verdad? De la guerra espiritual que tenemos día a día, porque esto es día a día, porque necesitamos batallar contra las fuerzas de las tinieblas. Y ahí tenemos ahora como, ¿verdad? La palabra nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que era lo mismo que usted estaba hablando con el otro versículo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, así como los caballos eran utilizados para la guerra, ¿verdad? Nosotros, el Señor te está preparando para hacer guerra también. Sí, y tenemos que entender que esta guerra espiritual, como dice este versículo de Efesios 12, hay una jerarquía. Y esa jerarquía es importante que la entendamos, porque dice, no tenemos guerra sino contra principados, no tenemos guerra de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermano, todas estas son entidades espirituales que guerrean, pero todos siguen a un comando del comandante en jefe de ellos, que es Satanás. Mire, para que usted tenga una idea cómo se organiza esto, y no es el tema, pero para que tenga una idea. Así como está nuestra organización de gobernanza, como es, por ejemplo, el presidente Trump, los gobernadores, los alcaldes y los comisarios de barrio que aquí hay en Puerto Rico, de esa misma manera se comandan ellos. Unos responden a otros en una secuencia de comando de lo que se llama una línea de comando. Por eso usted ve que cuando reprendemos demonios, lo hacemos en el orden estructural como está la palabra. Y le damos la orden. Pero es interesante saber que cada capacidad de gobernanza de estas entidades espirituales, todas Jesús las venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú y yo lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque Dios nos capacita, nos da la autoridad a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el reconocimiento de lo que significó la cruz del Calvario para nosotros. Cuando vivimos reconociendo esta verdad, Dios nos da la autoridad, porque sabemos vivir bajo autoridad, hermano. Para tener autoridad sobre estas entidades espirituales que está mencionando este versículo de Efesios 6:12, necesitamos vivir bajo autoridad. Porque el que no vive bajo autoridad, la autoridad de Cristo, no puede tener autoridad sobre estas potestades espirituales, pastora. Y esto es importante porque mucha gente quiere reprender demonios, echar fuera, orar por milagros, señales, prodigios y portentos. Pero ¿sabes qué? Nada va a ocurrir si no tienes el comando de vivir bajo la autoridad de Cristo y de tus pastores en la iglesia. Porque todo sigue un orden jerárquico. Si tú no estás dentro de la iglesia haciendo las cosas como tienes que ser, toda autoridad es quitada. Como si yo, como pastor y la pastora, estamos aquí, nos salimos de la autoridad de Dios y empezamos a funcionar por nuestra cuenta propia, ya no estamos en autoridad. Uno de los ejemplos es de Seba. En el Nuevo Testamento, los hijos de Seba, eso fue en el libro de los Hechos, los hijos de Seba estaban reprendiendo en la época de Pablo unos demonios. Y un demonio se vira y le dice, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a vosotros, ¿quiénes son? Eran los hijos de Seba, que era un judío, que sus hijos querían reprender los demonios. ¿Y qué pasó? Le dieron una pela a los hijos de Seba a los demonios. Físicamente se la dieron. Dicen que corrieron sin ropa. Eso es para que usted vea un ejemplo bíblico de por qué hay que estar bajo autoridad para tener autoridad. Usted necesita una iglesia para estar bajo autoridad, necesita la cobertura pastoral para estar bajo autoridad y el pastor tiene que estar bajo la cobertura espiritual de Dios para que esa iglesia funcione en autoridad, pueda reprender demonios, echar fuera a los demonios, pueda orar por milagros, señales, prodigios y portentos y puedan ocurrir. Todo sigue un orden estructurado y esa estructura está marcada en Efesios 6:12. Por eso usted lo ve ahí. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque todo viene de ese cielo que está arriba de nosotros, que es organizativo de parte de Satanás para atacar lo que estamos aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a seguir con esto porque se nos extiende el tiempo y es cortito. Es que es bien interesante, ¿verdad, pastor? Sí. Y cada palabra que hemos hecho este estudio, de verdad que es edificante, muy bueno. Corre uno la Biblia sin darse cuenta. Sí, así es. Así que nuestra confianza debe estar en el Señor y esperar en Él. Porque sin Él nada podríamos hacer, ¿verdad? Nada podemos hacer. En Deuteronomio 20, del 1 al 4, nos habla. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos,
Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Muy interesante y bien Tremenda poderoso palabra. esto, porque fíjate que el 1, quiero volver al 1, al versículo 1, porque es interesante. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, está hablando de un poderío mucho más grande que el que tiene, no tengas temor, porque Jehová tu Dios estará contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. O sea, le está mostrando a nosotros que así como sacó a Israel de Egipto y sin tirar un arma contra los egipcios salieron ricos los israelitas, así mismo derrotaremos nosotros las tinieblas porque Él está con nosotros. O sea, no te dejes llevar por el ruido, por lo que digan, por lo que se vea, por lo que parezca. No. Todos esos ruidos lo hacen para amedrentarte. Sencillamente tú estás firme en lo que tú has creído, mantente firme y obviamente vencerás. ¿Por qué? Porque todo lo que se gesta en la tierra primero se gestó en el espíritu. Y si tú tienes dominio del cielo y puedes postular en el cielo, en el Tribunal Supremo del Cielo, vas a tener la autoridad para vencer lo que está en la tierra, aunque se vaya más grande que tú. Qué interesante. Mira el versículo 2, como dice, del 20 de Deuteronomio, dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Esto es lo que hacían antiguamente los israelitas. Antes de ir a la guerra, el sacerdote se levantaba y le decía a su pueblo, vamos a guerrear y vamos a ganar. Y lo celebraban con cánticos, porque Dios está con nosotros. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando tú declaras tu palabra, tiene una acción dinámica y activa, porque ya cuando tú hablas de parte de Dios, vienes con una decisión del Tribunal Supremo del Cielo, de autoridad, de poder y de victoria. Por eso no te puedes amedrentar por las circunstancias que estamos viviendo. No puedes coger miedo por lo que tú veas. No puedes coger miedo porque tiemble la tierra, porque se levante el tsunami, porque haya escasez mundial de dinero, porque haya enfermedades y plagas. No puedes tener miedo, porque de todo eso Dios te librará. Acuérdate cómo hizo con los israelitas, cómo hizo con los hebreos y cómo ha hecho con tu vida personal. Yo estoy seguro que si tú haces un recuento de tu vida, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, te darás cuenta que siempre has vencido. Y ahora más que nunca vencerás, porque mientras más grande se levante el enemigo en ruido, más poderoso y más poder hay en Dios para librarte contra esas cosas adversas que están ocurriendo en el mundo externo. Mira el versículo 3, interesante. Y les dirá, oye Israel, eso es Dios diciéndole a Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, o sea, no tengas miedo, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Al contrario, muéstrate firme en lo que Dios te ha mandado a hacer con la seguridad de que Dios no te va a fallar. ¿Entiendes? Y esa seguridad se llama fe. ¿En qué? En Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Acaso Él no murió por ti, por mí y pagó el precio en la cruz del Calvario y resucitó para enseñarnos que todo lo que está escrito se va a cumplir, incluyendo la resurrección, como ya se cumplió? Entonces sabemos que nuestra fe está cimentada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Mira el versículo 4, qué lindo. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Así siempre ha sido, hermano. Así que cuando peor veamos que están las circunstancias externas, es cuando más seguros tú y yo estamos de que no solamente se cumplirá, sino que la victoria es nuestra. Y sellados estamos para vivir en victoria.
por lo cual nosotros vivimos en paz, en gozo y en seguridad de que esa victoria es nuestra y no se lo deja usted arrebatar, porque también es suya. Interesante, ¿verdad? Amén, amén. Así que Dios en esta puerta nos está dando armas para la batalla, ¿verdad? Espiritual, para vencer. Recuerda esto, Él te la está dando para vencer. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Así que tenemos que aprender aquí a destruir a nuestros enemigos. Necesitamos emplear estas armas de nuestra milicia para pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cómo se obtiene eso? Esas armas de nuestra milicia a través de la fe, por medio de la oración. Muy importante. Y la oración es bien importante y lo podemos leer en Proverbios 20:18, Ajá. que nos habla. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Es interesante porque, ¿sabes qué? La batalla se gana en nuestra mente, hermano. Cuando tú tienes la mente positiva sobre lo que Dios te manda hacer, tú derrotas al enemigo creyéndolo, poniéndolo en tu mente, en lo que tú has creído. La batalla de la mente se gana cimentada en una fe absoluta en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hablamos de eso hace unos minutos. Pero es importante que tú recalques esto. Tu pensamiento determinará tu bendición para vencer. Si tú determinas en quién tú has creído y te mantienes firme y sólido, Él peleará la batalla y tú ganarás y yo ganaré. Y lo dice claramente la segunda parte de este versículo, dice, y con dirección sabia se hace la guerra. No es que tú te vas a levantar con una 45 y vas a disparar, o vas a buscar un M14 o un M15 y disparar. Eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra le está diciendo que en tu pensamiento ordenado, en la dirección de la sabiduría de Dios, ahí es donde Él va a poder pelear la buena batalla por nosotros. Y vemos bíblicamente un montón de relatos, desde Gedeón, desde Moisés. Bueno, ¿cuántos relatos más? Y todo Dios lo ganó, porque sabes que Él no ha perdido una batalla. Pero la confianza tuya en Él determinará nuestra bendición siempre. Por lo tanto, tenemos que estar, como dijo la pastora ahorita, orando. Y tú sabes que la oración te va a dar a ti la madurez y el entendimiento para saber cómo pelear la guerra. Por eso dice, con dirección sabia se hace la guerra. La primera dirección, como usted dijo, pastora, es oración. Si no oramos, ¿cómo vamos a saber la dirección correcta? Es imposible. Tenemos que comunicarnos con el cielo, con Dios directamente. Y en estos días Dios le interesa que establezcas esa comunión 24/7. Y ahora hay tiempo, porque ahora estamos encerrados, estamos acuartelados en la cuarentena. O sea que tenemos más tiempo que nunca, pastora. Y es una bendición suprema. Es un buen tiempo. Y ¿sabes qué? Cuando salgamos también seguirá siendo el buen tiempo. ¿Por qué? Porque has cultivado un estilo de vida y te has acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y por lo tanto, ese conversatorio 24/7 se establece de continuo para que el hombre y la mujer espiritual crezcan y sean fortalecidos en la verdad, porque en pensamiento tú puedes estar hablando con Dios sin que nada te pueda interrumpir. Interesante. Y ¿sabes qué? Él te va a advertir las cosas que han de venir para que nada te coja de sorpresa. Así es, pastor. Así que esta puerta es bien importante porque nos enseña a ser vencedores en Cristo. Y en Efesios 5:16 nos habla de la armadura de Dios, que es también importante. En la 5:16 nos habla que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Así que es importante para nosotros mantenernos en oración y en la dirección y en la confianza que Dios tiene y haciéndonos firmes en la fe del Señor para que podamos en estos tiempos, días, porque los días son malos, como los que estamos pasando en estos momentos, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y Él nos ha dado la armadura. Y en Efesios, podemos leer en Efesios 6:10-18, de esa armadura, cómo nos habla el Señor. Porque Él no te deja desprovisto. Él quiere que tengas todo lo necesario para vencer. Sí, el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Quiere decir que si nosotros somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a investirnos de todo poderío que Dios ha puesto en nosotros para vencer toda obra de maldad. Y ahí te está diciendo en el 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Son los pensamientos negativos que vienen a tu mente. Son las saetas de fuego que vuelan para venir a tocar tu mente y crear pensamientos negativos de duda, de miedo, de temor, de angustia, para que no puedas orar, para que no puedas leer la palabra de Dios, para que te quedes dormido y no te levantes de madrugada, para que no te levantes temprano en la mañana a buscar el rostro de Dios. Todo eso son saetas de fuego. Y el 12 te dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Te lo vuelvo a repetir porque son entidades espirituales que están operando para quitarte que la comunión con Dios. Entonces el 16, quiero que lo vea porque ahorita lo dijo la pastora, el versículo 16, porque los días son malos. Nos está diciendo que los días son malos, es para que entiendas que estamos en una guerra continua, que el mundo exterior, el mundo de afuera, está en guerra continua contra lo que Dios quiere que tú hagas en la vida. Quiero ver el versículo 16 de Efesios 5:16. Efesios 5:16, para que usted mismo pueda verse, pueda entender lo que estamos hablando. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien los tiempos? Orar, hermano, para cuando vengan los días malos, que son todos los días que están afuera de nosotros, usted sea un vencedor. Mira qué sencillo. Tú puedas saber lo que vas a tener mañana que ver y estés preparado y fortalecido para lo que te vas a enfrentar. Y que puedas decir, ¿sabes qué? Ya Dios me lo había dicho, ya Dios me había preparado, ya Dios tomó la precaución de lo que va a venir y yo estoy en victoria. Esa victoria te es concedida porque ya tú la buscaste a través de la oración. Y a buscarla en oración sabes lo que ha de acontecer, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo versículo, pastora? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que esa es la armadura que el Dios nos da, pastor, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. El versículo 18 te da la receta, hermano. Te está dando la receta para que sepas cómo vencer esta obra de maldad que opera en el mundo externo, que es que está en oscuridad. Porque tú estás en la luz y tú eres luz en medio de la oscuridad. Pero para que esa luz pueda brillar y mantenerse brillante, tiene que estar unido a la fuente. Y en este momento, la puerta anterior, que fue la puerta de la fuente, de las aguas, que es lo mismo que la fuente, ahora estamos en la puerta del caballo. Ese caballo de guerra que somos tú y yo, nos mantenemos ligados a esa fuente para que a través de la oración esa fuente fluya en nosotros y seamos fortalecidos. Y la similitud de la moraleja, de la fortaleza del caballo, venga a residir en nosotros como un poder que domina toda obra de maldad. O sea, estos son ejemplos para que entendamos que esa fortaleza radica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como Él la puso en ese caballo, instrumento de guerra, que lo usa como una simbología, seamos nosotros usados en el poder del Espíritu Santo para vencer toda obra de maldad. Qué interesante, Dios nos habla por todos los medios, hermano. Aquí lo podemos entender de muchas formas, pero siempre es la misma porque es una sola verdad. Es Cristo en nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Sí, es muy interesante, pastor, y vemos cómo mucha gente lucha por su propia fuerza. Y ahí es que está la equivocación, porque se cansan.
A veces luchan, tú los ves que luchan y luchan y luchan y no buscan del Señor la dirección y se cansan. Y tenemos que confiar, ¿verdad?, en el Señor y no en nosotros mismos. Yo siempre me acuerdo de esa palabra cuando por primera vez me tocó a mí levantar un cadáver. Yo ese testimonio lo he contado varias veces, pero me dijo estas palabras. Y cuando solté la primera palabra, el cadáver no vino a la vida. Y en medio de esa tribulación y de tanta gente mirándome, yo estaba que sudaba frío. Y el Espíritu Santo me dice, escúchame. Así, yo agitado, preocupado, pero él tranquilo. No es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo a los cuatro vientos. Hermano, y cuando yo descansé en esa palabra, en su poder, en su fuerza y su autoridad, lo grité a los cuatro vientos y el cadáver vino a la vida inmediatamente. ¿Me entendió, verdad? También eso es para usted que está escuchando esto. Y así Dios lo va a usar en la fuerza de Cristo para que usted venza todo obstáculo, todo aquello que se oponga al propósito de Dios en su vida será derrotado. Pero usted tiene que primero creerle a Dios y caminar en la voluntad de Dios. Muy importante esto, hermano. Así que también como cristianos tenemos que ser refrenados muchas veces porque a veces como conocemos la palabra queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad y no es así. Tenemos que esperar que el Señor nos dirija. Y en la palabra, en el Salmo 32:9 nos habla un poquito de eso. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que se han de ser sujetados con cabestro y con freno, pues si no, no se acercan a ti. Wow. Fíjate que Él nos está diciendo que seamos con un entendimiento claro, porque sabes que los animales no tienen espíritu. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto tú y yo podemos ser guiados por Él directamente. No tenemos que hacer que nos pongan cabestro, que nos pongan cabezales para guiarnos y nos jalen para aquí, nos jalen para allá. No. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, el único ser viviente, sí, por la palabra de Dios, pero que el único ser viviente sobre la faz de la tierra que tiene espíritu somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo, los creyentes, y ese Espíritu Santo nos permite a nosotros ser guiados por el Padre Celestial que está en los cielos. Y esa guianza la recibimos a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos que usar el miedo, la angustia, como hace el mundo para guiar los grupos poblacionales. El mundo externo le mete miedo a la gente. ¿Para qué? Para producir una conducta hacia lo que ellos quieren. Dios respeta el libre albedrío y te da el Espíritu Santo para guiarte hacia lo correcto, que es nuestra bendición. Es interesante y muy diferente, porque Dios nos ama y porque nos ama nos corrige a través del Espíritu Santo hacia la acción correcta que tenemos que seguir. Muy diferente a como si fuéramos un animal sin entendimiento, que es lo que está describiendo en este versículo 9. Pero tú y yo tenemos entendimiento y revelación y comunión con Dios, lo que nos hace totalmente diferente a la gente del mundo y a los animales que en ellos hay. Sin acento peyorativo de nadie. Es el momento de que nosotros entendamos que somos guiados por el Espíritu de Dios y que tengamos entendimiento de lo que hacemos, hablamos, pensamos y decidimos, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Los tales son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así es. Y en Proverbios 21:31, de verdad que uno se edifica tanto con la palabra, pastor. Proverbios es tremendo libro. Proverbios es un libro de mucha sabiduría. 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahí está claro establecido que esta pelea no tenemos nosotros que pelear en nuestras fuerzas. Lo tenemos que pelear en oración y en obediencia a Dios, y Dios te da la victoria. Por eso yo siempre digo, ¿sabes qué? La guerra se gana de rodillas antes que se vaya a realizar, porque de rodillas somos más altos. Ser más alto significa de que vamos a tener la victoria, porque cuando tú y yo estamos de rodillas en súplica del Espíritu, en acción de gracia y dándole la adoración a Él como unos estilo de vida correcto, automáticamente Dios te da la victoria
para que tengas paz y seguridad en todo lo que hace. Interesante, no es luchando en el intelecto, en nuestra fuerza, en las relaciones que tenemos, en las conexiones que tenemos, no. Y no es que eso sea malo, pero Dios quiere darte a entender que la gloria es de Él y no la comparte con nadie. Por lo tanto, la victoria que Él te va a dar no es para que la compartas, que si me ayudó fulano, que si yo tenía esta conexión. No, olvídate de eso. Dios es un Dios justo, legal, limpio, puro y sin mancha. Y Él quiere que tú camines en ese carácter de madurez, en plena certidumbre de fe, reconociendo a Jesús como el Salvador, único y exclusivo, dador de vida, dador de victoria. Y cuando nosotros le damos el primer lugar y le alabamos y le adoramos, y nuestro estilo de vida habla de esa adoración, porque adoración no es solamente cantar, hermano, no es solamente cantar y adorarle, no, es un estilo de vida que le da gloria a su nombre, donde el mundo tenga que ver que tú adoras a Dios de verdad y que eres honesto de principio a fin. Ese estilo de vida de adoración te da la victoria para todo lo que tengas que enfrentar en tu vida. No es que tampoco no adores, es bueno adorar y es necesario. Yo siempre adoro antes de orar por las mañanas, pero yo le estoy diciendo algo de la continuidad de su vida, de que usted continuamente en un estilo de vida de adoración va a hacer que las tinieblas sean derrotadas y Él te va a dar la victoria, como dice aquí. El caballo se alista, tú y yo nos alistamos para la guerra y lo primero que tenemos que hacer es caminar en adoración para que la victoria contundente venga a nosotros por causa de Cristo. Amén. Amén. Y vamos al Salmo 33, 17, 22. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Al final de este versículo, el 22 te da la receta, o sea, te está diciendo que la misericordia del Señor venga a nosotros por causa de nosotros creerle a Él y esperar en Él. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros nos desesperamos. A veces decimos, pero ¿hasta cuándo voy a seguir esperando? Y me siguen haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vamos a seguir esperando hasta que Dios te diga el momento de actuar. Podemos saber muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios tiene un tiempo para cada cosa. Todo tiempo debajo del sol tiene su tiempo. ¿Qué redundancia sobre lo mismo? ¿Sabes por qué dice eso así 2 veces? Y lo digo 2 veces, porque Dios es tiempo. Y es el que determina los tiempos. Y cuando Dios determina los tiempos, tú y yo nos tenemos que someter a la voluntad de Él. Y a veces ese tiempo que pasamos en espera hace que produzca paciencia. Y la paciencia no desespera, sino que hace que maduremos, para que seamos afirmados y confirmados en el propósito de Dios para lo cual hemos sido llamados. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es importante seguir esperando en Él para que el tiempo de movernos sea el tiempo correcto y adecuado para lo cual Él diseñó el propósito de bendición para tu vida y para mí. Adelantarse a los propósitos de Dios conlleva fracaso. Y caminar tardíamente después que pasó el tiempo, pues como yo siempre le digo a la gente, se te pasó la guagua. Ambas cosas están fuera de orden. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo perfecto de Dios lo tiene Él. 7 es Dios y 7 veces es Dios y es la perfección de Dios. Así que esperemos en el tiempo de Dios siempre, hermano. No nos adelantemos ni nos atrasemos. Hagamos las cosas en el justo tiempo de Dios. Pastor, y mientras hacía este recuento de la puerta de los caballos, el Señor me dio una palabra que la quiero compartir con todos ustedes. Aleluya. Y una asignación. Así que vamos a ver. Dice, y es bueno porque nos hace sentir que somos parte de Jehová y Jehová es parte nuestro y que podemos confiar en Él. Dice, he puesto mis armas de guerra
en tus manos, y yo mismo lucharé contigo. Yo soy el Señor Todopoderoso, y estoy juntando un ejército para la guerra. Estoy preparando un pueblo para luchar contra la maldad que hay sobre la tierra. Te llenaré de poder, mi poder, en ti para esta lucha. No desmayen, mantengan su fe en mí. No les fallaré, yo soy quien les guarda. Y la asignación es Isaías 41, 10 al 13. Así que, señores, Dios está presente, nos está enseñando las armas de nuestra milicia para poder vencer, porque Él ya venció en la cruz para ti y para mí. ¿Isaías qué? 41, 10. Apúntelo porque yo también lo voy a buscar. 41, 10 al 13. 41, 10 al 13. Yo también la voy a buscar. Créame, hermano, nosotros venimos aquí en el Espíritu de Dios y obedecemos al Espíritu de Dios. Esa asignación es para todos y me incluye a mí. Qué lindo. Quiero que oremos, pastora, porque verdaderamente Dios cumpla el propósito de Él en cada uno de nosotros. Y yo sé que esta palabra tiene mucho que ver con el avivamiento, hermano. Este domingo estaremos hablando de esto. Ese avivamiento, hermano, es el ejército que acaba la pastora de la palabra que Dios le dio de mencionar aquí. Y yo estoy seguro que ese avivamiento va a venir. Yo quiero que usted sea parte de ese ejército. Yo quiero que usted se una al ejército de Dios, porque al usted unirse al ejército de Dios, usted y todos los suyos van a ser bendecidos. Y sabes que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que Él nos va a dar a nosotros el entendimiento y la sabiduría y hará este avivamiento que estamos clamando, que el domingo yo quiero que usted se una en esta oración, porque al final del culto vamos a estar orando por eso, hermano. Yo quiero que usted no se pierda eso y llame a otro, porque mientras más oremos juntos en la dirección del propósito de Dios, mayor bendición habrá. Amén. Así que vamos a orar porque esta puerta de los caballos, esta enseñanza que ha sido mostrada en esta noche, una unción de guerra, una unción de poder, de autoridad, de vencer, venga sobre su vida y usted la obtenga. Amén. Pues vamos a orar y nos ponemos de acuerdo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo con cada ser humano que está escuchando esta palabra hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que la unción de guerra, la unción de poder, de autoridad y de victoria y de éxito pleno en la vida de cada uno de tus hijos se haga materialmente real en esta noche. Ellos han cambiado, Señor, en su forma de pensar, hablar, sentir, decidir, porque han visto la grandeza de tu poder y el sello de la gloria tuya mostrado a través de esta palabra. Hoy se levantan cada uno de ellos junto con nosotros en autoridad y poder para vencer todo obstáculo. Atamos y paralizamos todo aquello que impedía que tus hijos recibieran esta bendición. Lo atamos, lo cancelamos, lo echamos fuera de su vida en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que cada uno de ellos recibe la unción de poder, de autoridad y de victoria, de gozo, de paz y de salvación en esta noche. Y de aquí en adelante se levantará como un ejército de muchos pueblos, como tú dijiste a través de la pastora, Señor, para que el pueblo se levante unificado en Cristo, lavado por una misma sangre, ungido por un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, para hacer señales, milagros, prodigios y portentos a través de este avivamiento que tú vas a hacer. Hoy nos levantamos como un ejército ungidos por ti para cumplir el propósito y destino que tú nos llamaste a hacer para estos días. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Acuérdese, por YouTube Live o Facebook nos podrá encontrar. Y si no, lavozpr.org, que es la página de la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Nos vemos pronto. Que Dios le bendiga.